pero tengo 3 programas diarios para hacerte mierda, cuando me dé la gana. Todo lo que sucede, ¿qué piensan? ¿Qué criterio les merece esta corriente de que el técnico que va a las selecciones nacionales es un técnico que tiene que dejarse imponer jugadores? Esteban, ese es un tema que suena hasta ridículo tratarlo. Es decir, ¿esto nace de dónde? ¿Hay alguna prueba? ¿Hay alguien que haya dicho que así es? ¿Alguien que haya estado adentro? No me refiero a comunicadores, no me refiero a hinchas. Alguien que haya estado dentro. Y ojo que hemos tenido técnicos que han hablado de los problemas que tuvieron con la federación y muy bien podrían haber, en su afán de yo pongo mis 13, usted pone sus 9. Y posteriormente digo, técnicos que han salido no en las mejores condiciones de la federación y pudieran, en su afán de lastimar a la federación, haber dicho: a mí, yo tengo el chat donde Perico o Juan me llamaron o me dijeron este jugador va, este jugador va, este jugador va. Pero Esteban, esto viene de los mismos que hablaban de que Pervis Estupiñán no tiene que estar en la selección, sino un lateral de un equipo de Guayaquil, que hoy está retirado y Pervis está donde está. Entonces el tiempo nos siguió dando la razón. Y así por el estilo, puedo citar un montón de casos, porque agarramos sobre todo la animadversión que genera un club, que es el Independiente del Valle, digámoslo claramente. Es animadversión porque está metido en un baile de grandes. De repente el Independiente, que en el contexto grande del fútbol ecuatoriano no existía, se metió a competirles a los grandes. Entonces eso genera choque y genera animadversión. Pero cuando hablamos, el otro día veía una estadística de los clubes en cada país que más aportan a la selección. El Independiente era por largo el que más aporta a la selección de Ecuador. Y de los 11 casos de jugadores que han pasado por el Independiente o están en el Independiente, etcétera, etcétera, agarramos 1 o 2 que nos convienen para nuestro argumento. Pero no agarramos los otros 9 o 10 que son la base de la selección y las figuras de la selección, y que en su momento también fueron criticados, porque en la Copa América del 2021 se criticó muchísimo la decisión de Gustavo Alfaro de llevar a un Moisés Caicedo que venía sin ritmo de Europa, que no jugaba en el Brighton, etcétera, etcétera. Se ha criticado la elección de Kendry Páez, se ha criticado la elección de muchos otros jugadores que hoy ya son indiscutibles, ya no se habla de ellos, pero convenientemente se habla de otros. Entonces, a mí ese es un tema que no sé si me da ganas de reírme, de llorar o de qué, porque la gente lo oye y lo repite y lo repite y lo repite como si fuera una verdad absoluta. Yo le puedo decir que yo en mis 5 años que tengo de presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, no ha habido una sola ocasión, y teniendo yo mi gusto futbolístico y muchas veces un criterio distinto al del entrenador, no ha habido una sola ocasión en la que yo sugiera un cambio en la nómina del entrenador. Y ojo que me he tenido que tragar mi propio gusto futbolístico. En la misma nómina de la Copa América yo hubiera hecho algún cambio. Para mí hubiera habido algún cambio. No le voy a decir cuál, porque quizás voy a herir a los que sí fueron. Pero yo hubiera hecho algún cambio, me hubiera llevado a algún jugador más. Pero eso soy yo, y el día que yo meta mano en ese tema es el día en el que me tendré que ir a mi casa, porque no tendré nada más que hacer en el fútbol. Y ex dirigentes que hoy son comunicadores se animan a decir cosas y es curioso, porque dicen que el celoso no ve la realidad, sino ve su realidad, ve lo que él hubiera hecho. Yo sí le puedo decir que esta persona en 5 años fue el único dirigente que un día me pidió una reunión para pedirme que cambie la presidencia de la comisión de arbitraje y que le lleve un jugador a la selección porque necesitaba venderlo, y que en otra reunión donde estuvieron más dirigentes me dijo que por qué, si es que había un cupo de 26 en la selección, por qué el entrenador llevaba 23 y no ayudaba a los clubes a vender jugadores llevando 26. Entonces dicen que cada ladrón juzga por su condición, ¿no? Entonces, a mí me apena mucho, porque es gente que además es generadora de opinión y que convence a la gente de todas estas cosas. Pero al final el tiempo
termina encarrilando a todos, ¿no? Y termina poniendo las cosas en su sitio. Y repito, había dos laterales, uno izquierdo y uno derecho de los equipos de Guayaquil, que se los pedía a gritos, que se decía, ¿por qué no están? Pervis de Estupiñán es una mentira, es ni sé qué, tiene que estar este, tiene que estar el otro. Esos dos jugadores hoy están prácticamente retirados del fútbol y Pervis es uno de los mejores laterales de la Premier League. Entonces, yo creo que a eso hay que hacerle poco caso y por eso digo yo, yo normalmente ni siquiera me defiendo de este tema. Hoy lo han traído ustedes a colación y por eso voy a tocarlo, pero me parece que nosotros y la gente que trabaja con nosotros y la gente que está dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la gente de los 3 cuerpos técnicos que hemos tenido trabajando en la Selección Ecuatoriana de Fútbol, ninguno tiene una sola prueba ni ha sido capaz de decir que se le ha impuesto un solo jugador en el tiempo. De ahí los gustos de cada uno de los técnicos podrán parecernos bien, podrán parecernos mal, serán cuestionables, sí o no. Hay muchas otras cosas como la parte disciplinaria, la parte personal, que no se saben hacia afuera y que muchas veces también inclinan el gusto de los técnicos, que ese es un tema del cual es más difícil hablar públicamente. Pero la del todo buena tampoco. Yo tengo una serie, porque tengo como 20 personas que me escribieron, porque sin nombrar a nadie, aparentemente un dardo apuntándome a mí, en lo cual habla de un comunicador que era directivo y demás. Yo soy magíster en comunicación y fui directivo temporalmente, pero soy comunicador de cepa, lo siento, me apasiona, por eso no la agarro para mí, y habla de sugerir jugadores. Todo lo que yo digo hoy acá, o en los diversos programas, en los cuales, gracias a Dios, no a mí, gracias a Dios, me toca trabajar, lo dije frontalmente en reuniones públicas y privadas. Mira si yo me pongo a contar reuniones íntimas y cosas que se han conversado, sobre todo previo a una elección de Liga Pro, ¿no? Entonces, como hombre de fútbol, las guardo, pero las tengo acá, las tengo acá guardaditas. En todo caso, como no la agarro, no respondo nada, como corresponde, con altura, pero tengo 3 programas diarios para hacerte mierda, cuando me dé la gana. En todo caso, queremos lo mejor para el fútbol ecuatoriano, siempre, y ojalá decidan bien. Porque hablamos de la Academia Empire como si fuera no sé qué, con todo respeto a todo el mundo, elijamos o escojamos lo mejor para la selección del Ecuador y para todo el fútbol ecuatoriano, no solo para el gol. ¿Y cómo ven ahora el retorno de Byron Castillo y si están tomando alguna previsión en posibilidad de lo que pueda pasar a partir de esta sentencia? Y ahí, disculpa Esteban, y ahí valdría mencionar algo. Los presionaron, se sintieron presionados, porque hoy se habla de presión. Entonces dicen, presionan unos y exigen la presencia de determinados jugadores. Estoy de acuerdo con lo que usted dijo, se lo digo aquí frontalmente, que Alfaro Moreno no presiona, presionan todos. Que presionan solo acá, presionan acá y allá. Esa es la verdad. Entonces, ¿no fueron ustedes como federación sujetos de presión en ese momento en el que Byron Castillo, por lo futbolístico, tenía que estar en la selección, pero por temas legales, ustedes seguramente como federación se lo pensaron? ¿Hubo presión? Sí, mucha. Como hoy hay presión por elegir a un cierto técnico, como hoy hay presión por convocar a otros jugadores de un cierto club, etcétera, etcétera. No importa cómo, el Ecuador decide darle la nacionalidad o decide reconocer la nacionalidad de Byron Castillo a través de su sistema judicial. Y ante eso, no hay nadie que le pueda decir al Ecuador, usted no podía haber hecho eso. Porque el Ecuador puede mañana coger a un ciudadano chino y decir porque me caes bien, porque eres lindo, porque eres guapo. Servicios relevantes. Sí, ese es el famoso término. Pero puede el presidente firmar un decreto y decir, ¿sabes qué? De ahora en adelante tú eres ecuatoriano. Y desde ese momento ese ciudadano tiene todos los derechos de un ecuatoriano, incluido el poder ser convocado a la selección ecuatoriana de fútbol. Entonces desde ahí nosotros no entendimos la decisión del TAS, porque finalmente nosotros estábamos sujetos hasta en un tema de discriminación, si es que decíamos no, este chico no puede ir porque no, ya el país había decidido.
Entonces, pero como es última instancia, ya poco nada se puede hacer. Entonces, fue un fallo tan ambiguo que ahora nos deja con esta ambigüedad a presente, que no sabemos qué es lo que corresponde. Porque además del último párrafo del laudo del TAS es absolutamente amenazante. Es decir, si es que el jugador se vuelve a utilizar, etcétera, etcétera, Ecuador puede ser excluido de una competencia, Ecuador puede ser considerado reincidente, etcétera, etcétera. Entonces, pero si el jugador actúa en Sudamérica como ecuatoriano. Por eso, sí, pero nadie más ha vuelto a quejarse ante el TAS con el antecedente del laudo anterior. A mí sí me genera una duda qué pasaría si es que alguien vuelve a quejarse ante el TAS por el tema. Si juega ante Bragantino, por ejemplo. Y otra vez, mi conclusión del asunto es que la ambigüedad de la resolución nos deja sin un norte en el tema. Si ustedes me preguntan a mí, el TAS dijo: el jugador es ecuatoriano y es elegible, por ende el jugador no debería tener un problema para seguir desempeñando su actividad como ecuatoriano. Fue decirle a la federación: oiga, a pesar de que de todo esto nos queda la sensación de que usted sabía de este tema y le vamos a sancionar a usted. Entonces, en ese contexto no creo que puedan ser sancionables los clubes que lo utilicen y demás.